Buenos días, estimados estudiantes, sean bienvenidos a la clase. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana y que hayan compartido al lado de sus seres queridos, que hayan celebrado el Día del Padre o la persona que representa a su papá en estos momentos. Recordarles que tenemos examen este sábado 26 a las 3 de la tarde sobre el tema de relaciones, ¿okay? Para que lo tengan presente. El examen de relaciones, como siempre, probablemente dura alrededor de hora y media, más o menos. Eso todavía no lo hemos definido, probablemente ya para el viernes les digo cuál es el tiempo, pero por ahí anda la cosa. Adrián Rivas, ¿cómo amaneció? ¿Todo bien, profe? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Estuvo bueno? ¿Almuerzo en la casa? Sí. Sí, muy bien. Hincapié, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, profe? Bien, ¿qué tal la pasó con sus papás? Con su papá, perdón. Bien, ahí le hicimos una cena. Ajá, qué bueno. Ujú. Muy bien. David González, ¿cómo estás? Bien, profe, con frío. Con frío, sí, ha hecho frío. Miren que a mí me afecta la pierna, que tengo el problemita, el frío. En la madrugada tuve que levantarme a ponerme una bolsa con agua caliente porque me estaba afectando bastante. Todavía me está doliendo un poco. Valeria Rodríguez, ¿cómo amaneció? Bien, ¿y usted? Bien. Frío por su casa, ¿no? Sí, está muy frío. Sí, ya extrañamos el verano que amanecía calientito. Bueno, chicos, vea, hoy vamos a empezar con el tema de funciones. Deberíamos haberlo hecho el viernes pasado, pero nos entretuvimos con relaciones. Entonces voy a hacer un pequeño resumen sobre el tema de funciones para que lo tengamos listo, más o menos. Primero que todo, recordemos que una relación, una función, es una relación con requerimientos especiales. O digamos adicionales. Eso es una función, una relación con requerimientos adicionales. Nosotros teníamos que, para hablar de relación, ocupábamos tres cosas. Una era un conjunto de partida, otra era un conjunto de llegada y la otra era la relación R. ¿Okay? En funciones también tenemos esta misma situación, pero pedimos algunas cosas más, por eso puse aquí algunos conceptos adicionales. En relación, por ejemplo, nosotros teníamos que, aquí estaba nuestro conjunto A, aquí estaba X y Y, por ejemplo, y aquí estaba conjunto B, está A, aquí está B, aquí está, por ejemplo, ABC, y esta es una relación, por ejemplo. Esa es una relación. Entonces, básicamente ocupo dos conjuntos y las parejas que a mí se me antoje hacer. Esto es relación. Pero en función, yo tengo también dos conjuntos. Vamos a poner esos mismos, X y Y. Aquí, ABC. Y aquí vamos a pedir que dos cosas. Muy bien, haya parejas, pero esas parejas tienen que ser que todas las de acá
estén asociadas. Por ejemplo, la X con la A y la Y, por ejemplo, con la B. ¿Ok? Entonces, esta es una función. Cuando hablamos de relación, las relaciones son muy libres, pocos requisitos, pero cuando hablamos de función, la función es más ah, más restrictiva. Estos de acá del lado izquierdo tienen que estar, vamos a decirlo así, todos casados. Y además de eso ser fieles. ¿Okay? Cosa que no le pasaba a estos de acá. Por ejemplo, vean que en el lado izquierdo no todos están casados, la Y está soltera. Y no todos son fieles. Por ejemplo, el X es infiel, el X está con el A y el X está con el B. Entonces aquí pedimos, digamos que en este caso ordenamos la casa y decimos no, todos los del lado izquierdo tienen que ser casados y además de ser casados tienen que ser fieles. Y en el lado derecho somos más permisivos. Aquí pueden haber solteros, como el caso de la C. Pueden haber casados y pueden haber infieles. En este caso no hay infieles, pero pueden haber. ¿Ok? Podría ser que A sea la pareja de X y de Y a la vez. Eso podría suceder. Entonces, aquí cuando decimos que son requerimientos adicionales en el conjunto de partida. Podríamos inclusive decir, en el conjunto de partida. No en el conjunto de llegada. En el conjunto de llegada se mantiene lo que sucedía con las relaciones, que podían ser solteros, que podían ser casados, o podían ser infieles a ambos lados de la relación. Pero en el caso de las funciones, el lado izquierdo tiene que ser casados y fieles. Y el lado derecho tiene que ser solteros, pueden ser solteros, pueden ser casados o pueden ser infieles. Todo al mismo tiempo, o solamente una cosa, o solamente dos. Entonces, esta es esta es una función. Veamos algunos ejemplos de funciones, cosas que no son funciones. Por ejemplo, X, Y, Z, acá ABC. En ese caso, por ejemplo, podemos casar la X con la A, la Y con la A y la Z con la C. ¿Okay? Entonces uno chequea el lado izquierdo, conjunto de partida. ¿Están todos casados? Sí, la X está casada, la Y está casada, la Z está casada. Aquí todos son fieles. Sí, la X es fiel y la Y es fiel. Recuerden que la fidelidad, al igual que en el noviazgo o en cualquier relación sentimental, es una cuestión unilateral. Yo puedo ser fiel con mi pareja. Eso no garantiza que al revés sea cierto. ¿Ok? Entonces, X es fiel con su pareja, porque X solamente está con A, no está con nadie más. Y también Y es fiel con su pareja, porque Y está solamente con A, no está con nadie más. Z es fiel con su pareja. Y además aquí todos están casados. X está casado con A, Y está casado con A, Z está casado con C. Entonces, esto de acá sí es función. Tienen que ser todos casados y todos fieles. Ahora, al lado derecho, mire que el B está soltero, no importa. Mire que la A es infiel, porque la A está con la X y con la Y, no importa. Entonces aquí pueden haber solteros, como en este caso de la B, pueden haber infieles, como la A, o pueden haber casados fieles, como pasa con el caso de C. C es fiel con Z y Z es fiel con C. Entonces, esta de acá sería una función también. Esta es una función. ¿Okay? Ese concepto de fidelidad y de casados, el de casados creo que ya nosotros podemos formalizarlo. Casados significa que el par X, Y forma parte del gráfico de la relación. Eso es casados.
¿verdad? Que efectivamente hay una flecha. Recuerden que la flecha, para ustedes que tienen examen el próximo sábado, significa que el par ordenado está en el gráfico de la relación. Lo de fieles es un poquito, es una definición que por ahora la vamos a manejar a nivel intuitivo, apelando a lo que ustedes saben sobre fidelidad en relaciones amorosas, por ejemplo. Esa es nuestra definición por ahora. Pero dentro de un rato vamos a hacer una definición un poquito más sofisticada, ¿verdad? Porque no podemos dirigirnos a la comunidad científica hablando de fieles e infieles si no lo definimos con precisión, ¿verdad? Nosotros en matemáticas a la fidelidad generalmente le vamos a cambiar el nombre, le vamos a decir inyectividad. Eso es digamos la palabra. Esa es infidelidad. Y luego acá lo de los casados lo vamos a asociar un poquito con la palabra sobreyectividad. Ya vamos a ver cómo. Por el momento digamos que dejémoslo por ahí en stand-by, pero es un poco esa la idea. Ok, digamos que yo aquí ponemos a todos los seres humanos y aquí ponemos a todos los seres humanos. Y como el domingo pasado estábamos celebrando el Día del Padre, vamos a hablar de la relación que une a una persona con su papá, con su padre biológico. Entonces yo le pregunto a Gabriel Jiménez, Gabriel, ¿será esa una función? La relación que une a una persona con su padre biológico. ¿Será función? ¿Profe? ¿Sí? Yo creo que sí. Sí. La respuesta es sí. Vamos a ver por qué. Primero que todo, porque cualquier persona que está aquí, recordemos que el primer requisito es que todos estén casados. Casados significa asociados. Entonces, ¿cualquier persona tiene padre? Sí, por supuesto. O sea, nosotros sabemos eso. Cualquier persona tiene un papá. Entonces, por aquí está su papá. Voy a ponerle aquí un sombrero para que sea un poquito mayor. Pero tiene su papá, ¿verdad? Ahora, ¿son fieles? Sí, claro, una persona solamente tiene un papá biológico. Bueno, eso es cierto. ¿Ustedes saben de alguien que tenga dos papás biológicos? No se puede, ¿verdad? Sí he oído de casos simpáticos como por ejemplo de mellizos que tienen diferente papá. No sé exactamente cómo se ha dado, pero esas cosas se pueden dar. Pero cada persona tiene un único papá. Entonces aquí es casado, es fiel, entonces sí es función. ¿Ok? Ahora consideremos este otro ejemplo al revés. Aquí ponemos de nuevo los seres humanos y aquí ponemos los seres humanos. Y ahora hablamos de la función que asocia a cada padre con su hijo. A cada padre con su hijo. Sharon está por ahí, ¿verdad? Sharon, ¿será función eso? Cada papá con su hijo. ¿Será función? Me parece que no, porque podría tener más de un hijo, entonces no sería fiel. Ok. Y por ejemplo, por aquí tenemos preguntémosle a Mario. Mario José Méndez, ¿usted tiene hijos? Aquí ponemos a Mario, porque Mario es parte de la humanidad. Buena pregunta. ¿Tiene hijos usted? No. No. Entonces Mario acá se queda soltero. Ahí está Mario. Mario sin pareja. Digamos, Mario sin pareja. Porque no tiene hijos. Y también, vamos a ver, Sharon, ¿usted tiene hermanos, Sharon? Sí, Ok, ¿cómo se llama su papá, Sharon? José Luis. Ok, aquí ponemos a José Luis. Aquí está José Luis.
José Luis. Por aquí está Sharon. ¿Y cómo se llama su hermano, Sharon? Veamos uno de los dos. Bueno, uno. Emanuel. Emanuel. Aquí está Emanuel. Emanuel. Entonces resulta que don José Luis tiene a Sharon y también tiene a Emanuel. ¿Okay? Entonces vean que en ese caso tenemos situaciones como la de Mario, que se quedó sin pareja porque él no tiene hijos. Entonces no se casó. No se casó en el sentido de tener hijos. Espero que eso esté quedando claro y no les esté haciendo un enredo peor. Y por ejemplo, el caso de don José Luis, el papá de Sharon, tenemos que tiene dos, digamos que hay infidelidad porque está asociado con dos. ¿Okay? Entonces, esta de acá no es función. O sea, es todos casados, no. Todos fieles tampoco. ¿Okay? Pero con solamente una que no se cumpla ya no es función. Entonces, esta de acá no es función. ¿Okay? No hay fidelidad ahí. Este nivel de intuición, de función, es muy importante conservarlo. Nosotros vamos a pasar dentro de un rato a la versión algebraica del asunto, pero la versión algebraica no está divorciada de esta intuitiva, mantiene esa idea. Y siempre es muy bueno en todas las cuestiones científicas manejar la noción intuitiva y manejar la noción formal. La noción intuitiva nos sirve a nosotros para razonar con rapidez, para pensar con rapidez. Y la noción formal nos sirve a nosotros para comunicar nuestras ideas a la comunidad científica, ¿verdad? Para que la gente entienda a qué nos referimos con casados y solteros e infieles. Esas son nociones intuitivas, pero ya uno a la hora de expresarlo digamos, en un curso, en un examen, ya no pone esos términos, sino que pone términos un poquito más técnicos. Pero las dos cosas son útiles, las dos cosas son válidas. Y eso es una cuestión que a veces en algunos profesores como que fuerzan al estudiante a solamente la parte formal, solamente la parte rígida. Olvídese de la parte intuitiva. Y no, las dos cosas son buenas, son buenas. Vamos a ver algunos ejemplos adicionales de algunos conceptos adicionales de función. Por ejemplo, tenemos el concepto de voy a ir repasando acá tal vez el PDF para acordarme cuáles son acordarnos un poquito sobre lo que es el dominio, bueno, por ejemplo la palabra dominio y codominio. En ese caso, el dominio de la función es el conjunto de partida, ese es el dominio. Y el codominio es el conjunto de llegada. Recuerden que en relaciones, ¿cuál es el dominio? Johnson, ¿se acuerda? El dominio de una relación. Estoy aprovechando para hacer repaso de relaciones y a la vez ver en qué se diferencian de las funciones. Johnson, ¿qué es el dominio de una relación? Profe, el dominio no es el conjunto de partida. No necesariamente. Para funciones sí, pero para relaciones no. Mira que no. O sea, es algo más chiquitillo. El conjunto de partida que esté relacionado con una de la derecha. Exactamente. Son solamente los elementos del lado izquierdo, ¿verdad? El conjunto de partida que lograron casarse. Eso es el dominio. ¿Ok? Pero en funciones, como todos los del lado izquierdo están obligados a casarse, el dominio es justamente todo el conjunto A, ¿verdad? Pero eso en funciones. En relaciones es un conjunto que puede ser más pequeño e inclusive vacío, ¿verdad? Puede ser inclusive vacío. Muy bien, luego tenemos por ahí el concepto de imagen y preimagen. Por ejemplo, por acá, qué sé yo, cuando vimos esta de aquí los hijos y aquí el papá, notamos que
la imagen del hijo, es el papá, ¿ok? Y el papá puede tener una preimagen, un hijo, ¿verdad? Puede tener dos preimágenes, porque puede ser que el papá tenga dos hijos, ¿está bien? Y también puede suceder que no tenga preimagen. ¿Cuándo no sucede? ¿Cuándo sucede que no tiene preimagen? Cuando el ser humano del que estamos hablando no es papá. ¿Okay? Por ejemplo, aquí Mario Josué antes nos dijo, yo no tengo hijos. Conmigo no se metan porque yo no tengo hijos. Entonces, aquí la preimagen de Mario sería nula, digamos, no nula, sino habría que decir que no hay. ¿Ok? Que no hay. Luego, hay dos conceptos importantes cuando hablamos de preimagen e imagen. ¿Okay? Preimagen y luego imagen. Estos dos conceptos se pueden aplicar a un solo valor, a un solo elemento, o se puede aplicar a un conjunto. Y hay que tener cuidado cuando nos preguntan preimagen o imagen de un elemento o preimagen o imagen de un conjunto. Si la pregunta es sobre un elemento nada más, sobre un elemento, entonces pueden haber varias cosas. Volvamos aquí al ejemplo del Día del Padre. Para los que no se acuerdan, de este lado tenemos a los seres humanos y acá asocia a una persona con su papá. Eso es esa relación. Y habíamos chequeado que sí era función. Entonces, por ejemplo, si yo aquí cojo cualquier elemento de los seres humanos y le pregunto a Luis Sánchez, Luis Sánchez, ¿cómo se llama su papá? Se llama Luis. Entonces resulta que Luis Sánchez, que está por este lado, tiene por acá a su papá que también se llama Luis. Entonces ahí hay una asociación. Ahora, la imagen de Luis Sánchez es Luis Sánchez padre. Esa es la imagen de Luis Sánchez. Y la preimagen, ahora cuando yo hablo de Luis Sánchez padre, Luis, su papá tiene más hijos. Sí. Entonces, cuando yo pregunto por la preimagen de Luis Sánchez, en realidad no tengo que decir la preimagen, tengo que preguntar por una preimagen, porque puede tener varias. Entonces yo pregunto, don Luis, ¿usted cuántos hijos tiene? Aquí está. Don Luis, ¿cuántos hijos tiene? Entonces me dice, tengo uno que se llama Luis. Ahora, esa es una preimagen. Pero también puede ser que me dice Luis que tiene más hijos, entonces tiene varias preimágenes. Entonces aquí, por ejemplo, en cuanto a preimágenes, yo podría hablar de un conjunto de preimágenes. ¿Ok? Pero por aquí estaba Mario José, también por este lado, que le preguntamos que si tenía hijos, me dijo que no. Entonces Mario Josué, cuando preguntamos por una preimagen de Mario Josué, bajo esta relación, me dice no hay. Entonces, en este caso, habría que escribirlo así: Mario Josué no tiene preimágenes. Así con todas las palabras, Mario Josué no tiene preimágenes. Mientras que, por ejemplo... Perdón. Ajá. Preimagen se refiere a X y imagen a Y, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok. Ok. Entonces, decíamos que Mario Josué no tiene preimagen. No hay un elemento en el lado izquierdo que esté asociado con él. No hay una persona de la que él sea padre, ¿verdad? Entonces, por eso Mario José no tiene preimagen.
Entonces vean que en cuanto a preimágenes puede ser que no haya ninguna, puede ser que tenga una o puede ser que tenga muchas. Eso puede suceder. Imagen siempre tiene que haber. Siempre hay una imagen. Yo puedo decir, deme la imagen. Es más, ¿cuántas imágenes hay? Solamente una. ¿Por qué? Porque tiene que haber fidelidad a este lado, ¿verdad? Entonces, imágenes pueden haber muchas, pero imágenes puede ser que no hayan, que haya una o que hayan muchas. ¿Ok? Entonces, para que primero veamos esas dos cosas. Ahora, yo también podría preguntar, en esta relación, yo digo, ok, consideremos por acá el conjunto A, que está metido en H, donde A es los estudiantes de matemática para computación, ¿ok? Grupo 01, o sea, todos ustedes. Muy bien, entonces yo podría preguntar, ¿cuál es la imagen de A? ¿Cuál es la imagen de A? Entonces ustedes dicen, bueno, aquí no está poniendo un elemento, aquí está poniendo un conjunto. Entonces le preguntamos a Kevin, Kevin, ¿qué sería la imagen de A, de ese conjunto? A es todos ustedes. La imagen sería la Y, ¿no? ¿Sería qué? La Y. No, pero digamos específicamente, las imágenes son las Y, está bien, pero específicamente en ese caso, recuerde que la relación asocia a personas con el padre. Entonces, si yo estoy tomando en cuenta, estoy considerando el conjunto A de todos ustedes, ¿cuál sería la imagen bajo esta función? Y las imágenes serían los padres, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso, f de A sería entonces todos los padres de ustedes. ¿Okay? Ese sería, es un conjunto. Entonces vean que tal vez tener eso muy presente. Si me da un conjunto, la imagen es un conjunto. Y si me da un elemento, la imagen va a ser un elemento. Es en este contexto, ¿verdad? Entonces, cuando me dan conjunto, la respuesta es conjunto. A veces esa es la parte más importante que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Ok, y ahora, Permiso. Ajá. Ahí, digamos, si me preguntaran igual por un elemento, pero me preguntaran por la preimagen y el elemento tiene más de una, ¿lo escribimos como elementos individuales o dentro de un conjunto? Lo que ponemos normalmente es, nosotros decimos, las preimágenes del elemento son estas. ¿Ok? O uno podría poner, por ejemplo, qué sé yo, que aquí estaba don Luis Sánchez. Entonces uno dice, ¿cuál es la preimagen? ¿Okay? Las preimágenes de don Luis, y pone, está Luis el hijo. Luis, ¿cómo se llaman sus hermanos? No me están otros, porque se llama Kevin. Si mira que casi no lo escucho, Luis. Se llama Kevin, ¿no? Kevin. Ok, entonces Luis y Kevin. Mientras que las preimágenes de Mario Josué es el conjunto vacío, porque Mario no tiene hijos. Mario no tiene hijos. Es el conjunto. Okay. Ahora, yo puedo decir, una preimagen de Don Luis es Luis. Una preimagen de Don Luis es Kevin. El conjunto de preimágenes de Don Luis es Luis y Kevin. Entonces, son formas distintas de poner la misma información. Y a veces simplemente es meditarlo un poquito sobre qué es lo que me están preguntando, ¿verdad? Okay, entonces, eso es el concepto de imagen y preimagen. Ahora, hay veces en las funciones
no nos dan la relación no la dan con flechas, sino que nos dan con esto que está acá. Estas formulitas matemáticas que ustedes ya vieron en el colegio es lo que se llama un criterio. Y les había dicho a ustedes cuando vimos el tema de relaciones que la gente tiende a pensar que esto es la función, esta formulita es la función. ¿Ok? Y la función son tres cosas, igual que las relaciones son tres cosas. Porque yo no puedo usar la formulita si no sé qué elementos meterle ahí. La fórmula se vuelve inútil si no sabemos cuál es el dominio. ¿Ok? Usted dice, sí, yo lo quiero evaluar en 4. Y entonces yo le pregunto, ¿y cómo sabe que 4 está en el dominio? Ya, y porque sí, porque sé que es para... No, es que eso no le da derecho a evaluar en lo que usted se le antoje. ¿Ok? Entonces a uno tienen que decirle, o a menos que alguien, el profesor del colegio le decía a usted, mire, si yo a usted no le digo cuál es el dominio, usted puede asumir que son los números reales. Ah, eso es diferente, pero ya se lo dijo en algún momento. El problema es que a veces, y perdón, pero muchos profesores, inclusive en la universidad, no dicen cuál es el dominio y pretenden que la gente adivine que el dominio es R. O no, o se usa el dominio de máxima definición, que es un concepto que está por ahí. ¿Ok? Pero entonces también hay que aclararlo. Es decir, por más que usted le dé vuelta al asunto de que no hay que poner el dominio, eventualmente hay que decir cómo es que se obtiene, porque es que es la definición. Vean que la definición. Una función es una relación entre dos conjuntos, ven, ahí digo, dos conjuntos, tal que a cada elemento del dominio le asocia un único elemento del codominio. Esa es la definición que ustedes manejaban en el colegio, porque decía que tal que a cada elemento del dominio, okay, a cada elemento, cuando se dice a cada elemento es todo mundo casado, a cada elemento le asigna un único elemento del codominio, a todo mundo fiel. Eso es justamente lo que yo he dicho con expresiones, digamos así, intuitivas, pero es justamente lo mismo. Entonces, eso es una función. Y vean que cojan el libro de matemáticas que ustedes se les antojen y cuando habla de función, habla de conjunto de partida, conjunto de llegada y un criterio o una asignación o un conjunto de pares, como quiera ponerlo, pero tiene que haber una asociación que hay que indicar. Entonces, este es el criterio. ¿Okay? Y el criterio es uno de tres elementos importantes de la función, que todo el tiempo se roba el show. Así lo he dicho yo siempre, la gente, se roba el show, pero es tan importante como indicar de dónde va y a dónde llega. Las tres cosas son importantes, pero como casi todos los cálculos se hacen con base en esta formulita, pues uno tiende a darle más importancia a eso. Entonces uno aquí, por ejemplo, f en 1 es 2. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2. Entonces 1 es la preimagen de 2. O más bien, 1 es una preimagen de 2. ¿Okay? 2 es la imagen de 1. ¿Okay? Ese es el concepto de función. Ahora, si el conjunto es finito, como en este caso que tienes 2, 3, 5, a este otro rango, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este es el criterio, entonces yo puedo inclusive enumerar quién es exactamente la imagen o el rango. El rango de una función es el mismo concepto del rango de una relación que ustedes conocían. ¿Qué era el rango, Mario Josué? El rango de una relación. Los elementos que se asocian con los elementos del codominio que se asocian con los del dominio. Exactamente. Son todos los elementos Y de las parejitas, para ponerlo en otros términos, pero Mario lo dijo perfecto, ¿verdad? Son todos los elementos del conjunto de llegada que están asociados con algún elemento del conjunto de partida vía esa relación. Muy bien, entonces acá tenemos con esta...
Una ¿Perdón? pregunta. ¿Sí? Si, por ejemplo, nosotros tenemos que el conjunto de llegada es un conjunto finito, como por ejemplo 1 y 2, y yo qué sé, el dominio es los reales, y entonces con el criterio nos da que de uno de esos números reales es un número que no está en el conjunto de llegada. Ajá. ¿Eso se consideraría una imagen o directamente por no estar ahí no se considera una imagen? Ok, vamos a ver si lo vemos como usted me dice. Tenemos una función que va, digamos, de 0 a 2, digamos, me dijo, ¿verdad? Algo así. En R. Que tenga un dominio que por ejemplo sean los reales y que el conjunto de llegada sean como por ejemplo 1 y 2. Ajá, ok. Entonces aquí los reales y aquí 1 y 2. 1 y 2. Y usted dice, ¿qué pasa si digamos f si hacemos que f de 5 valga 10, por ejemplo? Ajá, eso se 10 se considera una imagen o como no es parte del conjunto de llegada no se puede considerar como tal una imagen. Ok, entonces primero que todo veamos si eso es función. Entonces resulta que para que sea función, todos los del lado izquierdo, todos los de acá, tienen que estar casados. Ok, entonces dice, el 5 está casado con el 10. Pero tiene que estar casado con un elemento del codominio. Esa es la idea. Tal vez en esa parte no lo dijimos con suficiente claridad, pero tiene que estar casado con un elemento del codominio. Como el 10 no está aquí, ya eso no es función. No es función. Tiene que ser que la asignación se dé entre elementos del dominio y elementos del codominio, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo la relación del día de los padres, alguien me dice, profe, pero es que el papá de fulano viera que es marciano, ¿verdad? Entonces ya ahí me pondría en aprietos, porque ya el conjunto de llegada que yo había puesto que eran los seres humanos, ya no me está sirviendo, entonces ya dejaría de ser función. ¿Okay? La asignación tiene que ser entre elementos del conjunto de partida y elementos del conjunto de llegada. En el momento que el criterio o la forma en que se asignan las parejas no haga eso, ya deja de ser función. ¿Está bien? Ok, perfecto, gracias, bro. Bueno, ok. Algunos conceptos importantes. Función constante. La función constante es la que a todo mundo le receta lo mismo. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos esta función que va de 0. Voy a poner aquí algo para evitar que se vea demasiada información, porque yo sé que a veces eso nos distrae. En este caso, por ejemplo, tenemos una función que va de 0, 2, 3, 5 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero que a todos los elementos de acá le asocia el 3, le asocia justamente por aquí dice que el 3. Entonces, al 0, el 3, al 2, el 3, al 3, el 3, al 5, el 3. Entonces, esa es una función constante, porque en todos, fíjense que tiene un único valor. Otra forma de decir que una función es constante es decir que es constante si su rango, ¿qué? Es un elemento. Es un elemento. Tiene solamente un elemento. Muy bien. ¿Okay? Otra forma de decirlo. Una función es constante si su rango tiene un único elemento. Porque en este caso, el rango de esta función va a ser, abre llaves, el elemento 3. Nada más, solamente se tiene. ¿Okay? Esa es una función constante. Aquí tenemos una función un poquito más complicada. Vean, a nosotros a veces nos dan, en estos ejercicios de funciones, situaciones como poquitos elementos a un lado, poquitos elementos al otro lado, y uno puede hacer las flechitas. Eso es una posibilidad. Y entonces podemos hablar inclusive de personas y personas, o carros y carros, o lo que usted quiera, ¿verdad? Esas son algunas funciones que a veces uno plantea. La gran mayoría de funciones son vía una expresión algebraica.
f de x igual x cuadrado. Entonces, ¿cómo se asocian los elementos del conjunto de partida con los del conjunto de llegada? Con una formulita. Esa es la que más se usa y la que ustedes vieron en el colegio. Estoy seguro que casi no les preguntaba nada de la función que asocia una persona con su madre o cosas por el estilo. Probablemente no, porque lo que más se usa es el criterio algebraico. Pero también en esta parte del curso a veces se nos dan funciones que son un poquito más abstractas, hay que tener un poquito más de cuidado. Por ejemplo, acá me dicen que la función va, me da un conjunto e igual a, b, y aquí tenemos partes de, ¿ok? ¿Qué cosas partes de? Parte de eso son todos sus conjuntos de. Entonces ahí del lado izquierdo tenemos ¿cuántos elementos, Jorge Alejandro? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto? Tiene 2 elementos. No. Aparte de tendría vacío A, B y AB. O sea, vacío A, B y AB. 4. 4 elementos. Gracias. Entonces, esta función parte de un conjunto de 4 elementos en un conjunto de 4 elementos. Y notamos que, o sea, a pesar de que no tienen un conjunto, que uno dice, ¿cómo ve? Qué fácil. Sí, pero es que no es de ese conjunto que partimos del conjunto de partes de, tiene más elementos. Y además los elementos no son números, sino que son conjuntos, ¿verdad? Porque el compañero lo dijo, vacío, solito el A, solito el B y luego el A, B. Entonces dice que a cada función le asocia el valor vacío. Entonces, sí, ya sé por qué le asigna vacío, porque parte de esa sabemos que tiene como uno de estos elementos a vacío. Entonces quiere decir que al solito el A le asocia vacío, a solito el B le asocia vacío, a, B le asocia vacío. Entonces por eso es que tenemos este gráfico que está acá. A vacío le asocia vacío, solito el A con vacío, solito el B con vacío, y todo el conjunto E, que es A, B, ¿verdad? También vacío. Así que eso es una función constante, porque igual notamos que hay solamente un único elemento en el conjunto de llegada. La función identidad es una función que se puede hablar de función identidad solamente si va de un conjunto en sí mismo. ¿Okay? Tiene que ir de un conjunto en sí mismo. Y la identidad básicamente lo que hace es asociar a un elemento a él mismo. Por ejemplo, aquí a 235 a 235. Vean que tiene que ser el mismo conjunto de partida, el mismo conjunto de llegada. ¿Y qué es lo que hace? Al 0 le receta el 0. Al 2, el 2. Al 3, el 3. Al 5, el 5. Entonces, esa es la función identidad. Y en ese caso, notamos que el gráfico, el conjunto de las parejas, van a ser siempre de la forma x, x, con x en el dominio. En este caso, si la función va de R en R, sería de esta forma. Por cierto, Enrique, ¿usted se acuerda cómo es el gráfico, el dibujo de esa función de f de x igual a x? Es una línea diagonal de izquierda a derecha. Ajá. Gracias, Enrique. Es así. Bueno, no me quedó muy bonito, pero ¿cómo me cuesta? Ahí. Enrique dice así. Esa es la función identidad, y igual a x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que aquí nosotros cuando hablamos de representación cartesiana, aquí ponemos el dominio en el eje x, aquí estaría R, representado por toda esta línea de acá, y aquí estaría el otro R, el conjunto de llegada, que es este de acá. Entonces al 1 le asocia el 1, al 2 le asocia el 2, al 3 le asocia el 3, entonces va generando todos estos puntitos y por eso me da esa función. ¿En qué varía si yo defino la función de z en z y pongo f de x igual a x, Enrique? En que ya no sería una línea, sino como puntos. Exactamente. Ya no podría poner la línea continua porque en z solamente el 1 con el 1, por ejemplo, el 2 con el 2,
aquí el -1 con el -1. Entonces serían digamos, se verían como puntos, como estas cosas de acá, pero solamente puntos aislados. Entonces, para que ustedes vean lo importante que es a la hora de una función, o sea, que yo me dan esto y no puedo imaginarme inmediatamente este dibujo de acá. ¿Okay? Uno lo tiene como muy asociado, así de fe que es una línea aquí recta. Suave. Depende de cuál es el dominio y cuál es el codominio. Por eso, de nuevo, 3. Cuando hablamos de función, 3 cosas importantes. De dónde voy, a dónde llego y cómo me asocio. ¿Verdad? Las 3 cosas son muy importantes. Ok. Luego hablamos del ámbito, que ya esto lo hemos hablado en las ámbito o rango. Es lo mismo que el concepto en las relaciones. Y aquí vamos a introducir un concepto diferente, que es f a la menos 1. ¿Okay? Yo sé que ustedes vieron en el colegio la función inversa. ¿Okay? Pero aquí no estoy hablando de la función inversa, sino la relación inversa de f. ¿Okay? Aquí hablo de f como relación inversa. Entonces, cuando yo, digamos, tengo acá, voy a hacer una pizarrita para acá. Acá. Así. Vean, yo aquí tengo una función f que va de un conjunto A en un conjunto B. ¿Okay? Y resulta que yo me doy un conjunto de f que esté metido en B. ¿A dónde? En el segundo, no en el primero, sino en el segundo. Entonces, cuando yo hablo de f a la menos 1 de f, primero que todo yo tengo que decir, caray, ese f es un conjunto. Entonces la imagen inversa de f también es un conjunto. Eso fue lo que el profe dijo la otra vez, que la imagen de un conjunto es un conjunto, y la imagen inversa de un conjunto también es un conjunto. Entonces siempre que me dan conjuntos y me piden que aplique la función o la imagen inversa, la respuesta es un conjunto. Esa es, digamos, como una cuestión básica que hay que tener en cuenta. Entonces, este es un conjunto. ¿Ok? Y entonces, ¿eso qué cosa es? Son todos los elementos del conjunto de partida que pegan con ese conjunto. ¿Y qué significa que pegan? Bueno, que existe un B en F tal que B es la imagen de alguien. ¿Okay? O sea, son los elementos en el conjunto de partida que se asociaron con gente de F. Eso es F a la menos 1 de F. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el conjunto A. Aquí tengo el conjunto B. Por acá está F. Es un conjunto un poco más pequeño. ¿Okay? Entonces, si aquí ven a X y esa X fue a parar a un elemento que estaba por aquí, ese elemento X va a formar parte de F a la menos 1 de F. Si por aquí había un Y que fue a parar por acá, este elemento de acá no va a ser parte, perdón, este Y no va a ser parte de la imagen inversa. ¿Okay? Son solamente todos aquellos elementos en el dominio, todos los cuya flecha fue a parar aquí, a esta parte. ¿Okay? Eso es f a la menos 1. Entonces, primero que todo, notamos que esto puede ser, por ejemplo, si aquí hay un elemento z que también fue a parar aquí, entonces este z va a ser parte del así que aquí se nos va a formar un conjuntillo, digamos en este caso la x y la z. Entonces, la imagen inversa de f es ese conjunto de acá de toda la gente que fue a parar ahí hacia f. Y va a ser un conjunto. Entonces son todos los a, tal que existe un elemento aquí, tal que ese fue a parar ahí. ¿Verdad? Esa es la idea de imagen inversa de una función, perdón, de un conjunto.
Entonces, vamos a verlo con algunos ejemplos. Aquí yo antes lo estaba diciendo, pero bueno, si yo tengo una función f de a en b, nosotros ya habíamos visto la relación inversa. La relación inversa, ¿verdad?, va de b en a. Pero la relación inversa no tiene por qué ser función. No tiene por qué ser función. ¿Okay? Solamente algunas relaciones inversas son funciones. De hecho, cuando la relación inversa es función, entonces hablamos de que la función tiene inversa. Voy a explicar eso con un ejemplito pequeño para que quede más claro. Yo aquí me doy un conjunto X, Y, Z. Aquí está A y aquí A, B. Entonces resulta que X va con A, Y va con B y Z va con F. Esta es F. Le preguntamos a Sebastián Jiménez. Sebastián, ¿eso es función? Es función. Recuérdense, función tiene que ser todos los elementos del lado del conjunto de partida casados y fieles. Sebas, ¿qué dice? Sebastián, ¿qué te hiciste, Sebastián? Yo, profe. ¿Sí? ¿Es función eso? Sí. Ok, entonces, esta sí es función. Ahora, f a la menos 1, f a la menos 1, ¿qué sería? Esto tienen que manejarlo bien porque eso sale en el examen del sábado. Aquí ponemos a y b, aquí ponemos a x, y y z. Entonces, la a ¿con quién está asociada? Con la x. Y la b ¿con quién está asociada? Con la y y con la z. ¿Ok? Esa es f a la menos 1. A ver, ¿qué le preguntamos? David González, ¿eso es función? Yo diría que no, profe. No es función, Porque exacto. B tiene dos Exactamente. emparejadas. Esa no es función. No es función. Porque aquí se nos produce una infidelidad. Recuerde que las infidelidades del lado derecho están permitidas. Digamos, aquí B es infiel, pero eso no hay ningún problema. Aquí están permitidas infidelidades, casados fieles, casados infieles y solteros. ¿Okay? Pero aquí al lado izquierdo no se permiten. Aquí somos exigentes al lado izquierdo. ¿Verdad? Entonces, aquí cuando dimos la vuelta, no, ya no. Entonces uno dice, caray, y como ¿cuándo será que es función al darle vuelta? Daniel Pérez, ¿usted tiene alguna idea? O sea, como ¿qué sería bueno para que fuera función a la hora de cambiar de papeles? Decir que en el lado de la imagen también solo se puede relacionar con uno. O sea, que la imagen solo se relaciona con uno. Más o menos poner los mismos requerimientos, ¿verdad? Esa es la idea, o sea, que también sean fieles y que también todos estén casados. Eso es biyectiva, ¿no? Exactamente, eso es el concepto de biyectiva. Biyectiva es, ok, lo que vale para, ¿cómo es que dice el refrán? Para el ganso vale para la gansa. Entonces ahí sí, a la hora de cambiar, se va a cumplir. Pero tiene que ser esa situación justamente de que pongamos la misma. Porque si aquí somos débiles a la hora digamos en este caso, que permitimos esto, a la hora de darle vuelta notamos que no se cumple. Entonces, esta de acá no va a ser
no va a ser función. Entonces, pero sí, aunque no sea función, podemos hablar de la relación inversa. ¿Okay? Entonces, una cosa es la relación inversa y otra cosa es la función inversa. Son parecidos, conceptos que suenan parecidos, pero son lo mismo. Relación inversa es poder darle vuelta a las parejas. Eso es relación inversa, nada más. Y función inversa es que usted haga eso y que resulte una función, ¿verdad? Lo cual no siempre ocurre. Ocurre cuando pedimos que ambos lados sean fieles y casados, ¿verdad? Ok. Bueno, tal vez echémosle un vistazo a este ejemplo para aclarar algunas cositas. Vean, hay algunas cositas que son sencillas, pero ya cuando uno en el dominio le ponen que es parte de A, o que es, ya uno dice, eso es un perillazo a la abstracción. Hay que pensarlo un poquito más. Entonces veamos este ejemplo. Dice que la función la función parte del conjunto, no parte de este conjunto A, sino parte de A. O sea que este conjunto parte de A tiene, aquí hay 2, 4, 5 elementos. Este conjunto de acá tiene 32 elementos, porque 2 a la 5 es 32. ¿Okay? Entonces, aquí hay 32 elementos y aquí está N que tiene infinitos. Entonces, 32 a un lado, infinitos. Ok, y luego dice que asocia a una función, bueno, aquí está, recuerden que en parte de A está vacío, solito el 1, solito el 2, solito el 3, solito el 5, solito el 12, y luego las parejas 1 con 2, 1 con 3, etc. Hay un montón, hacemos 32 de esos conjuntos. Todos son conjuntitos. Dice que al vacío asocia el 0, y al que no es vacío le asocia el valor mínimo que posee. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, me dan este conjunto B. Este conjunto B es su conjunto de parte de A, porque parte de A tiene todos los subconjuntos, pero aquí yo estoy tomando solamente unos, el 2 con el 5, que es una pareja de este con este. Aquí hay un trío, 2, 3, 12, que serían y 3, 5. Estos efectivamente son elementos de parte de A, porque parte de A son todos los subconjuntos, y subconjuntos son pues conjuntos que se pueden hacer con esos elementos. Entonces yo pregunto, o preguntan por acá, ¿cuál es la imagen directa de esta función? Entonces yo digo, ok, ¿cuál sería la imagen de 2, 5? Aquí dice que tome el valor mínimo. Entonces, en 2, 5, ¿cuál es el valor mínimo? 2. Así que la imagen de este conjunto va a ser un 2. Y la imagen de este otro conjunto, ¿cuál va a ser? También 2, porque la imagen, eso va a ser 2, 3, 2. Entonces, el elemento más pequeño es 2. Y la imagen de ese conjunto, ¿cuál va a ser? 3, que sería el elemento más pequeño. Así que la imagen de B, la imagen F de B, como es un conjunto, la respuesta tiene que ser un conjunto también. Entonces va a ser 2,3. Por aquí debe estar. Aquí lo ven, 2,3. ¿Ok? Pero también me preguntan la imagen inversa de C. Y C es 3,10. ¿Ok? Entonces yo pregunto, ¿quiénes van a parar? ¿Quiénes van a parar a 3? ¿Qué conjuntos tienen imagen igual 3? Andy Reina, ¿usted qué dice? Vamos a ver si nos explicamos. Este conjunto C, voy a usar el lápiz para contarle. Le voy a pensar en la respuesta, Andy. Tenemos un conjunto F que va de A en B. Y el conjunto C está aquí. El conjunto C está ahí. C es su conjunto de B.
Entonces yo estoy preguntando cuáles elementos de A van a parar a C. Recordemos que en A están todas las partes, o sea, los subconjuntos de A. Dígame por lo menos uno que vaya a parar ahí. F la menos 1 de C. Es un conjunto. ¿Quién va a parar ahí? Andy, ¿estás con nosotros? Andy no se manifiesta. ¿Qué problema? Archibald, ¿usted qué dice? Profe, hay varios conjuntos, ¿verdad? Ajá. Yo diría que son sólido el 3, Solito 3 y 5, Ok. y tal vez 3, 5, 12, o el 12 no puede entrar. 3, 5 y 3, 5, 12. Sí, también. Ok. Porque en este el mínimo es 3, en este el mínimo es 3 y en este el mínimo es 3. Así que esas serían las imágenes. ¿Y qué pasa con el 10? Archibald, ¿se le ocurre a usted qué pasa con el 10? Es que no sé, porque el 10 no está en el A, entonces no sé cómo podemos usarlo. Okay. Si aquí, por ejemplo, en este conjunto me lo cambian y me dicen, sí, aquí hay un 10. Ah, si hay un 10 en el A, entonces podemos poner 3, 10, 3, 5, 10, 3, 5, 10, 12. No, porque tiene que ser 10 es más chiquitillo, ¿verdad? Sí, entonces será 10, 15. 10, 10, 12. 10, 12 nada más. O solito el 10 o 10, 12. ¿Verdad? Serían esos dos las primágenes. ¿Cierto, Archibald? Sí, profe. Ok. Entonces, vean que aquí la idea es parecida, pero necesitamos un poquito más de cuidado acá. Entonces decíamos que con C eran el 3, el 3,5, el 3,12 y el 3,512. Porque todos esos tienen como mínimo al 3. ¿Ok? El 10 en este caso no jugó ningún papel. Porque el 10 no hay nadie aquí que tenga como, o sea, ningún conjunto de acá va a tener como mínimo al 10. Pueden tener como mínimo al 1, o al 2, al 3, al 5 y al 12, pero el 10 no. Entonces el 10 no tiene preimagen. ¿Ok? Entonces, y voy a aprovechar para hacer una preguntita. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto es f a la menos 1 de 10? ¿Qué respondemos? F a la menos 1 de 10, ¿qué respondemos? Punto vacío. Casi. Yo me lo imaginaría como un par, pero no sé si funcionaría. Pero ¿hay alguien que vaya a parar al 10? ¿Hay algún elemento que vaya a parar al 10? Que recordemos que el 10 está aquí de este lado. Aquí, en N. ¿Hay alguien que vaya a parar a 10? No, van a parar a 1, a 2, 3, 5, 12 o 0 inclusive, pero a 10 no van a parar. Entonces, este valor no existe. ¿Ok? Pero si me dicen f a la menos 1 del conjunto que tiene el 10, vean que son sutilezas, pero hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuáles elementos van a parar acá? Entonces usted dice, bueno, esto es un conjunto. La respuesta de un conjunto tiene que ser un conjunto. ¿Qué sería en ese caso? El conjunto vacío, como lo decía el compañero. ¿Ok? Porque ahí estamos preguntando, ¿cuál es el conjunto de elementos que van a parar a 10? No hay, entonces el conjunto es vacío. Ahora, ¿cuál es la imagen inversa de 10?
No existe. No existe. ¿Ok? No me puede decir que es vacío porque si usted dice que es vacío, me está diciendo que vacío va a parar a 10. Y mentira. ¿A dónde va a parar, dónde va a parar vacío? A 0. A 0. ¿Verdad? Aquí lo dice, f de vacío es 0. Entonces, son sutilezas que hay que tener cuidado ahí a la hora de abordar este problema. ¿Ok? Algunas funciones famosas como el factorial, ahí se explican en el video. El factorial es un numerillo muy famoso que ustedes van a usar en la universidad en todo lado, sobre todo en cursos de probabilidades y estadísticas se usa mucho, en cálculo también se usa mucho. Y ustedes saben, por ejemplo, que el 5 factorial es 5 multiplicado por 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Eso es 5 factorial. Entonces eso daría creo que 120. Y 3 factorial, 3 es 3 por 2 por 1, sería 6. Y 2 factorial es 2 por 1, es 2. 1 factorial es 1. Y 0 factorial, por conveniencia, se define como 1. ¿Okay? Recuerden que las definiciones generalmente no se objetan, simplemente se aceptan. 0 factorial es igual a 1. ¿Por qué? Bueno, porque miren que es conveniente que sea igual a 1, pero no hay una justificación. ¿Okay? Esa es nuestra definición. Y luego, esta formulita que está acá es muy importante, esta formulita. Esa formulilla, cuando lleguemos al último capítulo, que es el tema de inducción, cada vez que ustedes vean un problema que tiene factoriales, es porque tienen que usar esa formulilla de algún lado. ¿Y esa formulilla qué es lo que? ¿Cómo es que se entiende? Es fácil, vean. Usted nota que, ¿cuánto es 4 factorial? Christopher Víquez, ¿cuánto es 4 factorial? ¿Cómo lo calculamos? Sí, eso sería 4 por 2. 4 por 2 por 1. No, hay que ir pasando por todos los que son más chiquitillos. 4 por 3 por 2 y por 1. Por 2 y por 1. ¿Verdad? Ahí va, No, por 3 por 2 y por 1. Ajá, exacto. Pero entonces notamos que esto de acá, ¿qué cosa es? 3 por 2 por 1, ¿qué es? A su vez. 3 factorial. 3 factorial. Entonces, nosotros notamos que 4 factorial es el mismo multiplicado por el que está antes que el factorial. Eso es lo que dice acá esta fórmula. Que el factorial de un número es el mismo sin factorial multiplicado por el anterior factorial. Y esta es una forma, digamos, de cómo yo paso del caso actual al caso anterior. Porque n-1 es anterior a n. ¿Okay? Entonces, eso es una cosa que vamos a usar bastante después. Sobre todo en la parte de inducción matemática. Y por ejemplo, esta formulilla nos sirve, por ejemplo, para hacer este cálculo. Ya con esto termino porque ya me extendí. Vean. 300 factorial, si usted lo mete en una calculadora, ¿verdad? Porque las calculadoras tienen un botoncillo que usted le da 5 y le toca el botoncillo y sale pum, factorial. De hecho por aquí lo tenemos, déjenme ver si lo encuentro. Voy a extender un poquito. Y es que luego me acabo de acordar de que alguien ayer me preguntó algo sobre inyectividad y sobreyectividad y no le he respondido. ¿Quién me preguntó eso? No encuentro la calculadora.
siempre digo yo sí. Ah, no, es que estoy metido en otro lado que no es. Con razón. Aquí. Acá. Muy bien, aquí yo le pongo 300 y por aquí hay una tecla que es factorial. ¿Alguien la ve por ahí? Aquí está, la ven, esta que es cafecita, entonces sería shift, esto, ahí está, y le doy igual y me da error. ¿Por qué? Porque es un número muy grande, porque eso es 300 multiplicado por 299 por 298, es exageradamente grande. Y una cosa que a veces la gente cree es que en la calculadora caben todos los números, pero no caben, porque ustedes saben que los números son infinitos y la memoria de la calculadora es finita. ¿Okay? Puede manejar números, digamos, largos, pero no lo que usted quiera. Llega un momento en que se excede. Entonces, cuando aquí la calculadora me dice error matemático, se produce lo que se llama un sobreflujo. En inglés es un overflow, un sobreflujo. Y es básicamente que se excedió la capacidad de memoria que tiene la calculadora para almacenar esos valores. Y entonces usted dice, ah, caray, entonces esto de acá, que parecía muy fácil, que lo podía hacer con la calculadora, porque ahí tiene el botoncillo, no lo puedo hacer. Pero resulta que yo digo, ok, 300 factorial es el por su anterior factorial, okay, por 299 factorial. Y a su vez, a 299 factorial yo digo, ah, bueno, pero 299 factorial es el por su anterior factorial. Y entonces aquí me doy cuenta de que con esto puedo cancelar este valor lo puedo cancelar con este de aquí arriba, se puede hacer cancelar, entonces sería multiplicar esos dos números que sí se pueden hacer fácilmente. Entonces para eso me sirvió esta formulilla, ¿okay? 300 factorial es el por 299 factorial, pero a su vez 299 factorial es 299 por 298 factorial, y eso ya me permitió hacer esta cancelación. Pero para que ese truco sirva, tiene que ser que este sea unos cuantos valores más chiquitillo que este que está aquí arriba, o unos cuantos valores más grandes, no importa, más grande o más pequeño, pero que yo pueda usar ese truco arriba o abajo. Ok, bueno, ¿qué me preguntó ayer algo sobre inyectividad y sobre inyectividad por Telegram? No me acuerdo. Bueno, le prometo entonces que ya para el próximo viernes le voy a responder las dudas con respecto a eso. Y si tiene así como mucha urgencia, lo vamos a ver ahora en hora de consulta. Por ahora quedemos aquí, chicos. Vamos a terminar por acá y continuamos el viernes si Dios quiere. Gracias a todos por su compañía. Buenos días.